¿Qué ocurre cuando la persona más subestimada, aquella a la que todos consideran rota, es la única capaz de desvelar la verdad más íntima y peligrosa de quien ostenta el poder absoluto? Y si el amor más oscuro, el más ineludible, no nace de la adoración, sino de una humillación calculada y una obsesión tan profunda que amenaza con devorarlo todo? Preparaos, porque lo que vais a descubrir es la historia de una Omega marcada por el desprecio, un rey alfa temido por todos, y un vínculo que desafió cada regla, cada expectativa, cada fibra de su existencia. No es un cuento de hadas, sino una inmersión en las profundidades de la psique humana, donde el poder y la vulnerabilidad se entrelazan en una danza mortal. Ella era una sombra, un susurro apenas perceptible en los pasillos de una manada regida por la fuerza bruta. Desde una temprana edad había sido etiquetada, no solo por la sociedad lobuna, sino por la crueldad de un pasado que la había quebrado, la había despojado de la capacidad de mostrar sumisión o de sentir con la ligereza que se esperaba de una hembra de su rango. La llamaban fría, distante, defectuosa, una Omega incapaz de encontrar su lugar, una pieza rota en el complejo engranaje de la jerarquía. Pero bajo esa fachada de indiferencia, bajo el peso de un estigma que la había convertido en el hazmerreír y el chivo expiatorio de muchos, latía una mente aguda, una capacidad de observación que pocos poseían y una resiliencia forjada en el fuego de la adversidad. No era débil, era de hecho peligrosamente fuerte, aunque su fuerza residiera en el silencio, en la paciencia, en la habilidad para ver más allá de las máscaras. Su destino se selló de la manera más cruda y deshonrosa, fue entregada. Ya fuera por una deuda ancestral, un contrato de protección o el cruel resultado de un leilao de alianzas, su vida pasó a pertenecer al Rey Alfa, la figura más temida y dominante de todas las tierras. Un hombre cuya mera presencia hacía temblar a los más valientes, cuyo nombre se pronunciaba con reverencia y pavor. Este no era un enlace de amor o de conveniencia, era una sentencia. La manada entera la vio como un sacrificio, una ofrenda insignificante para apaciguar al tirano, y ella, con la misma calma que la había caracterizado siempre, aceptó su suerte, al menos en apariencia. Porque, en su interior, una pequeña llama de desafío se negaba a extinguirse. El Rey Alfa era una paradoja viviente. En público, era la encarnación de la crueldad, un ser intocable cuya mirada podía helar la sangre y cuya voz no conocía la piedad. La humillaba con gestos sutiles, la ignoraba con una frialdad que calaba hasta los huesos, la convertía en un objeto más de su vasto dominio, una advertencia silenciosa para todos aquellos que osaran desafiarle. Ante los ojos de su pueblo, ella era la Omega más insignificante, una prisionera de su poder, desprovista de valor o influencia. Pero las noches eran otra historia. Cuando la oscuridad envolvía la fortaleza y el mundo exterior se desvanecía, la armadura del Rey Alfa comenzaba a resquebrajarse. No era una transformación completa, ni mucho menos. Pero en la intimidad de sus encuentros forzados, él la buscaba. No con ternura, sino con una necesidad casi violenta. La provocaba, la desafiaba, la escudriñaba con una intensidad que traspasaba la piel. Había algo en su mirada, un brillo fugaz en sus ojos, que delataba una contradicción, una fisura en el muro impenetrable que había construido a su alrededor. Era como si, sin palabras, le suplicara ser descifrado, como si la aparente frialdad de ella fuera el único espejo capaz de reflejar las grietas de su propia alma. Ella, por su parte, observaba. Cada microexpresión, cada cambio en el tono de su voz, cada tensión en su mandíbula. Su mente, entrenada en la supervivencia, comenzó a mapear el terreno de su nuevo carcelero, buscando patrones, debilidades, la verdad que se ocultaba bajo la performance del tirano. La convivencia forzada lo sumergió en un peligroso juego de poder mental. Él, convencido de su superioridad, intentaba dominarla, romperla, forzarla a la sumisión que creía merecer. Ella, sin embargo, no se doblegaba. Su resistencia no era abierta, no era una rebelión ruidosa que pudiera ser aplastada. Era una resistencia silenciosa, una fortaleza interior que él no podía comprender ni quebrar. Utilizaba su inteligencia emocional, su capacidad para leer las intenciones ocultas, su paciencia casi infinita, para sobrevivir a sus juegos, para devolverle cada golpe psicológico con una calma que lo desarmaba. Era un duelo de voluntades, un ajedrez donde cada movimiento era una prueba de ingenio y cada silencio, una declaración. Lo que la manada veía como su debilidad, su incapacidad para sentir o someterse, se estaba convirtiendo en su arma más potente. No tenía nada que perder, porque ya lo había perdido todo. Esa libertad, nacida de la desesperación, la hacía inmune a las amenazas convencionales.
Ella no temía su ira de la misma manera que los demás, porque ya había experimentado su propia versión del infierno. Y esa inquebrantable calma, esa mirada que lo veía sin juzgarlo pero sin ceder, comenzó a fascinar al rey Alfa de una manera que él mismo no podía comprender. Una atracción oscura, magnética, nacida del contraste y del desafío. Cada noche él regresaba a ella, no para castigarla, sino para buscar esa confrontación silenciosa, esa extraña conexión que solo ella parecía ofrecer. Era un ritual perverso, un baile entre el depredador y su presa, donde los roles a veces parecían invertirse. Él se abría, no con palabras directas, sino con acciones, con la intensidad de su presencia, con la forma en que su armadura se relajaba mínimamente en su compañía. Ella, a su vez, comenzaba a discernir las grietas en la fachada del monstruo. Empezó a sospechar que la crueldad pública no era más que una elaborada actuación, una armadura forjada para proteger una vulnerabilidad que nadie más podía permitirse conocer. El tirano temido por todos, era, en esencia, un hombre con profundas heridas, un alma solitaria atrapada en su propio poder. Y esta revelación, este entendimiento, era el primer paso en un camino que ninguno de los dos había previsto, un camino que los llevaría a una conexión prohibida, tan intensa y peligrosa que amenazaría con destruirlos a ambos, o quizás con reconstruirlos por completo. Este era el inicio de su historia, donde la Omega más débil se convertiría en la única fuerza capaz de doblegar al rey. El camino, sin embargo, no era recto, sino un laberinto de espejos y sombras. A medida que las noches se sucedían, la barrera invisible que separaba su interacción pública de sus encuentros privados comenzó a desdibujarse, como la línea del horizonte en un atardecer sobre el Mediterráneo. Ya no era solo un juego de supervivencia para ella o una búsqueda de validación para él, se estaba gestando algo más profundo, algo intrínsecamente prohibido y peligrosamente adictivo. No era el amor romántico que se cantaba en los romances de ciego o se representaba en las zarzuelas, era una amalgama visceral de obsesión, dependencia y una necesidad mutua tan cruda que desafiaba cada rol, cada expectativa, cada norma de su mundo. En la privacidad de sus aposentos, el rey Alfa, ese coloso de poder que podía decidir la suerte de reinos enteros con un simple gesto, se mostraba ante ella con una desnudez emocional que nadie más había presenciado. No pedía compasión sino comprensión. No buscaba amor, sino la validación de que, incluso él, el monstruo, podía ser descifrado, podía ser visto. Ella, por su parte, se encontró en una encrucijada. La mujer que había jurado no volver a sentir, la que se había blindado contra cualquier atisbo de debilidad, descubrió que, bajo la capa de crueldad y la armadura forjada con dolor, existía un ser que, a su manera retorcida, la necesitaba. La necesitaba para sentirse real, para romper el eco de su propia soledad. Este vínculo, forjado en la tensión y el desafío, se convirtió en su secreto compartido, un hilo invisible que los unía con una fuerza innegable. Durante el día, en los grandes salones donde se celebraban banquetes con tapas y vinos de la Ribera del Duero, o durante las cacerías en los montes de Toledo, él continuaba con su papel de tirano implacable. Sus desprecios públicos eran más hirientes, sus ignorancias más patentes, como si quisiera reafirmar ante la manada y ante sí mismo que ella no era más que una posesión, una insignificante sombra. Pero cada mirada, cada roce accidental que nadie más percibía, cada palabra velada, estaba cargada de una electricidad que solo ellos reconocían. Era un lenguaje silencioso, un duende que danzaba entre ellos, invisible para los demás. Ella aprendió a leerlo como a un libro abierto, a descifrar los matices de su ira, la falsedad de su desinterés, la desesperación oculta tras su arrogancia. Y lo más sorprendente, descubrió que, a pesar de todo el dolor y la humillación, un sentimiento complejo empezaba a echar raíces en su interior. No era la inocente admiración de una Omega por su Alfa, sino una forma de amor nacida del entendimiento profundo de sus heridas, de la aceptación de su oscuridad y de la fascinación por la contradicción que él representaba. Era un amor peligroso, teñido de masoquismo y resiliencia, que amenazaba con consumirla. Pero el rey Alfa era un depredador nato, y su instinto de supervivencia era su brújula. Cuando comenzó a percatarse de la profundidad de la conexión que había forjado con ella, cuando sintió como su presencia desmoronaba lentamente los muros de su fortaleza emocional, un terror primitivo se apoderó de él. Ella no solo lo había descifrado, lo estaba transformando. Y esa transformación, esa vulnerabilidad recién descubierta, la percibía como una amenaza existencial, el poder de ella para destruirlo no físicamente, sino en lo más profundo de su ser, de la misma manera que un torero se enfrenta a la bestia en la plaza de las ventas, sabiendo que un paso en falso puede ser el final de todo.
Este miedo, el miedo a ser despojado de su armadura, de su identidad de tirano invencible, lo llevó a una reacción brutal. Para protegerse, para reafirmar su control, intentó destruirla primero. Sus humillaciones públicas se volvieron más crueles, sus palabras más afiladas, buscando la herida más profunda. No era solo para mantener las apariencias, era un intento desesperado por romper el vínculo que se había creado entre ellos, por apagar esa llama que amenazaba con quemar su mundo. La exilió, no físicamente, sino emocionalmente, relegándola a una posición aún más marginal, privada de cualquier privilegio que pudiera haber insinuado su conexión privada. La saboteó de formas sutiles, desacreditando su opinión en reuniones o exponiéndola a situaciones incómodas, todo con la intención de recordarle su insignificancia y su nulo poder. Cada acto de crueldad era un grito silencioso de pánico, una súplica para que ella retrocediera, para que dejara de verle, para que dejara de amarlo. Pero la Omega no se quebró. Su historia, marcada por la traición y el abandono, la había preparado para esta batalla de voluntades. Había sido rota una vez, y había reconstruido su espíritu con una resiliencia inquebrantable. Ella entendía el juego del alfa, la desesperación que lo impulsaba. En lugar de ceder, de derrumbarse, lo confrontó a su manera silenciosa y estoica. Cada mirada de desprecio era devuelta con una calma enigmática, cada palabra hiriente, con un silencio que pesaba más que 1000 reproches. No lo desafiaba con gritos, sino con la inquebrantable fuerza de su presencia, con la certeza de que ella veía más allá de su fachada, y eso lo volvía loco. Ella no le permitió huir de sus propios demonios. Cada vez que él intentaba levantar un nuevo muro, ella encontraba una fisura. Cada vez que él se mostraba más cruel, ella respondía con una comprensión silenciosa que lo desarmaba. Lo estaba forzando a enfrentar su miedo más profundo. El miedo a la entrega, a la vulnerabilidad, a que alguien pudiera amarlo por lo que realmente era, no por el poder que ostentaba. Era una tortura para él, una confrontación constante con su propia humanidad negada. La manada, ajena a esta guerra psicológica, solo veía la intensificación de la crueldad del rey Alfa hacia su Omega. Murmuraban en las tabernas, tapas en mano, sobre la frialdad de ella, sobre cómo merecía su destino, sin comprender que bajo esa superficie glacial se libraba una batalla por el alma de su líder. Algunos incluso creían que el rey Alfa finalmente la había quebrado, que había logrado aplastar su espíritu. Pero estaban muy equivocados. Ella no solo no se había roto, sino que se había fortalecido. Había encontrado su propia voz en el silencio, su propio poder en la aparente sumisión. Y así, su conexión se volvió más compleja, más enredada. Él, aterrorizado por lo que sentía, intentaba destruirla. Ella, con una convicción que rayaba en lo imprudente, se negaba a ser destruida. La resistencia silenciosa de ella, la que no se manifestaba en gritos ni en rebeliones abiertas, sino en la inquebrantable calma de su mirada y en la profundidad de su comprensión, comenzó a corroer la fachada del rey Alfa desde dentro. Era un veneno dulce, una erosión lenta de la armadura que había forjado con tanto esmero. Él la había traído para poseerla, para humillarla, para exhibir su poder, pero ella, con una astucia forjada en el dolor, se había convertido en la única persona que lo veía de verdad, que lo despojaba de sus máscaras sin una sola palabra. Este conocimiento, este poder tácito que ella ejercía sobre su alma más vulnerable, era lo que más le aterraba. No era el miedo a la derrota física, sino el pánico a la desintegración de su propia identidad, la destrucción de la figura invencible que había cultivado durante años. Temía que, a través de ella, su reino descubriera no a un monarca, sino a un hombre con cicatrices, con deseos ocultos, con una necesidad tan profunda que lo haría parecer débil. Por eso, sus intentos de destruirla se volvieron más desesperados, más calculados. No se trataba ya de meras humillaciones públicas, era un intento por borrar su influencia, por anular la verdad que ella representaba. La aisló aún más, prohibiendo que nadie la mirara directamente, que le dirigieran la palabra sin su permiso explícito. La obligó a realizar tareas insignificantes, a sentarse en los rincones más oscuros de las estancias, como si su presencia pudiera contaminar el aire que respiraba su corte. Era una tortura psicológica, un pulso constante que buscaba quebrar su espíritu, que la hiciera rogar, que le suplicara piedad para así reafirmar su propio poder. Pero ella, como una roca batida por las olas del Cantábrico, permanecía firme. Había aprendido a encontrar la libertad en su propia mente, a construir un santuario inexpugnable donde sus emociones, sus pensamientos, eran exclusivamente suyos. Sus ojos seguían observando, su mente seguía analizando,
y cada acto de crueldad del Alfa solo servía para profundizar su entendimiento de él, para ver la desesperación detrás de la furia. La manada, que antes murmuraba con desprecio, ahora lo hacía con una mezcla de lástima y temor. Veían la crueldad del rey Alfa, la forma en que trataba a su Omega, y la tomaban como una advertencia brutal de lo que sucedería a cualquiera que desafiara su autoridad. Creían que ella era un ejemplo de su poder absoluto, una marioneta sin voluntad. Pero estaban ciegos a la verdad. No percibían la tensión palpable que vibraba entre ellos, la electricidad que se encendía en los breves instantes en que sus miradas se cruzaban, la batalla silenciosa que se libraba en cada cena, en cada paseo por los jardines del palacio, donde la Omega, con su aparente sumisión, era quien realmente controlaba el terreno de juego emocional. Era como una partida de ajedrez en la que el rey, creyendo tener todas las piezas, no se daba cuenta de que la humilde peón era la única que podía darle jaque mate. Este juego de poder se intensificó hasta un punto insostenible. El rey Alfa se sentía atrapado, necesitaba su presencia, su mirada que lo descifraba, pero a la vez, esa misma necesidad lo aterraba. Era una paradoja que lo consumía. Empezó a buscarla con más frecuencia en la intimidad, con una sed de conexión que no podía nombrar, pero sus acciones públicas eran cada vez más erráticas, más violentas. Su corte, acostumbrada a su tiranía, comenzó a notar las fisuras en su comportamiento, una inestabilidad que antes no existía. Se preguntaban qué le estaba pasando al rey, si la Omega rota lo estaba volviendo loco, como si ella hubiera conjurado un mal de ojo sobre él. Y entonces, el inevitable punto de quiebre llegó. No fue un evento gradual, sino un golpe seco y devastador, como la caída de un rayo sobre un olivo centenario. La manada se vio envuelta en una crisis pública de proporciones cataclísmicas. Una traición interna, orquestada por aquellos que habían envidiado el poder del rey Alfa durante años, salió a la luz. Se trataba de una conspiración para derrocarlo, no solo de su trono, sino de su misma existencia. Documentos falsificados, alianzas secretas con manadas rivales de las tierras del norte, y un intento de asesinato en la mismísima Plaza Mayor de la capital, durante la celebración de una fiesta local con jotas y bailes regionales. La conspiración era tan intrincada que amenazaba con desestabilizar todo el reino. El rey Alfa, con su red de espías y su implacable astucia, logró desentrañar la trama. Pero en el proceso, descubrió que la Omega, debido a su posición marginal y su capacidad de observación desapercibida, había sido testigo involuntario de detalles cruciales, piezas del rompecabezas que solo ella podía unir. Ella había visto a los traidores, había escuchado sus susurros en los rincones oscuros, había percibido las intenciones ocultas en sus miradas. Su aparente insignificancia la había convertido en la testigo perfecta, la que nadie sospechaba. Pero al ser la pieza clave para exponer a los conspiradores, la Omega se convirtió también en su objetivo principal. Su vida corría peligro. Los traidores, al verse acorralados, buscaron eliminarla para silenciarla y así mantener su tapadera. La situación se volvió insostenible. El rey Alfa se enfrentaba a una encrucijada terrible. Podía proteger su imagen de tirano implacable, el ser inquebrantable que no mostraba debilidad por nadie, y permitir que la Omega fuera sacrificada en el caos resultante de la purga de los traidores. O podía, por primera vez en su vida, romper su propia armadura, exponerse como un ser vulnerable, y arriesgarlo todo para salvar a la única persona que había logrado ver más allá de su monstruo. La elección no era sencilla. Toda su vida había estado dedicada a construir esa imagen de poder absoluto, de invulnerabilidad. Permitir que la vieran preocupado por ella, que la defendiera abiertamente, sería una admisión de debilidad ante su corte, ante su pueblo, ante sus enemigos. Sería destruir la leyenda que él mismo había forjado. Pero la idea de perderla, de que esa luz silenciosa que lo había descifrado se extinguiera, era un tormento mucho mayor que cualquier humillación pública. En ese momento crucial, mientras el reino ardía en la incertidumbre y los traidores planeaban su siguiente movimiento, el rey Alfa se encontró en una batalla interna que superaba cualquier guerra externa. Su instinto de supervivencia chocaba con una necesidad más profunda, una lealtad nacida de la obsesión y el entendimiento mutuo. La lealtad, antes una palabra ajena a su vocabulario excepto cuando se refería a sí mismo, ahora se manifestaba como una fuerza ineludible, un duende que le susurraba al oído y lo empujaba hacia un precipicio que él mismo había cavado. La imagen de ella, la Omega que había soportado su crueldad con una calma exasperante, la que había visto las grietas en su armadura, se alzaba en su mente como un faro en la oscuridad más profunda.
Perder esa luz silenciosa, esa única alma que lo había descifrado sin juzgarlo, era un tormento insoportable, un peso que superaba cualquier cálculo político o cualquier temor a la humillación pública. No podía permitir que se extinguiera. Los conspiradores, acorralados como ratones en un queso de cabrales, decidieron jugar su última y más cruel carta. En una asamblea extraordinaria convocada en la mismísima Plaza Mayor, bajo el sol de mediodía que bañaba la piedra centenaria, la Omega fue arrastrada ante la corte y el pueblo. Las acusaciones llovieron sobre ella como chuzos de punta en una tormenta de invierno. La señalaron como cómplice de la traición, una bruja que había embrujado al rey con sus silencios y sus ojos enigmáticos, una amenaza para la estabilidad del reino. El objetivo era claro, no solo silenciarla, sino deslegitimar cualquier influencia que pudiera haber ejercido sobre el rey, y de paso, debilitarlo a él mismo al mostrar que había sido engañado por una débil Omega. El aire se cargó de tensión, los murmullos se alzaron como un canto gregoriano distorsionado, y el destino de la Omega pendía de un hilo. El rey Alfa, sentado en su trono, observaba la escena con una máscara de impasibilidad que engañaba a todos menos a ella. Sus puños se apretaban bajo la tela de su túnica, su mandíbula marcada por una tensión que solo ella podía percibir. Era el momento de la verdad. Podía dejarla caer, dejar que la manada la devorara para mantener intacta su imagen de tirano invencible, de ser despiadado que no se doblegaba ante nada ni nadie. Podía sacrificarla y, con ello, reafirmar su poder absoluto, el poder de vida o muerte sobre cualquiera. Pero al mirarla a los ojos, a esos ojos que lo habían visto de verdad, que lo habían desnudado de su armadura, una oleada de furia y de algo más profundo, algo parecido a la desesperación, lo invadió. No era el miedo a la debilidad, sino el terror a la soledad eterna que la pérdida de ella representaría. En ese instante, la leyenda del rey Alfa se tambaleó. Con un movimiento brusco que hizo temblar a los cortesanos, el rey Alfa se puso de pie. Su voz, que solía ser un trueno que helaba la sangre, resonó con una autoridad diferente, una que no provenía del miedo, sino de una verdad brutalmente expuesta. «¡Silencio!», bramó, y la plaza mayor enmudeció al instante, como si un toro de lidia hubiera irrumpido en el ruedo. «Estas acusaciones son una farsa orquestada por cobardes. Y aquellos que osan señalar a esta mujer como traidora, no entienden nada». Avanzó hacia el estrado donde la Omega permanecía erguida, desafiante, a pesar de la espada que pendía sobre su cabeza. La multitud contuvo el aliento, esperando una condena, un castigo ejemplar. Pero lo que ocurrió a continuación fue algo que nadie, ni en sus más oscuros sueños, habría podido prever. El rey Alfa se detuvo frente a ella. Por primera vez en la memoria viva, su mirada no era de desprecio, ni de fría indiferencia, sino de una intensidad cruda, casi protectora. Extendió una mano, no para golpearla, sino para posarla suavemente sobre su hombro, un gesto que, para cualquier otro, habría sido insignificante, pero para ellos, para el público que conocía su crueldad, era un terremoto que sacudía los cimientos de su mundo. «Esta mujer», declaró con una voz que, aunque potente, vibraba con una emoción apenas contenida, «esta Omega a la que habéis despreciado y etiquetado como débil, es la única que ha visto la verdad de este reino. Es la única que ha tenido la valentía de mirarme a los ojos y de entender lo que nadie más se ha atrevido a comprender. Las piezas del rompecabezas de esta traición, los susurros de los cobardes, los había visto ella. Y no solo los había visto, sino que había sido la clave para desentrañar el complot que amenazaba con destruirnos a todos». Las palabras del rey cayeron como bombas de racimo sobre la multitud. Era una confesión, una revelación que desmantelaba su propia imagen de invulnerabilidad. Admitir que una Omega y encima la Rota había sido más perceptiva, más valiosa que toda su corte, era un acto de autosacrificio sin precedentes. No solo la estaba defendiendo, la estaba elevando, la estaba proclamando indispensable, y al hacerlo, estaba destruyendo la fachada de su propia autosuficiencia. Estaba quemándose entero ante los ojos de su pueblo, despojándose de la armadura que lo había protegido durante años. Pero el acto no terminó ahí. Los conspiradores, viendo cómo su plan se desmoronaba, intentaron un último y desesperado ataque. De las sombras surgió un asesino, un sicario con una daga envenenada, que se lanzó hacia la Omega. El rey Alfa, con una velocidad que desmintió su aparente frialdad, se interpuso. No vaciló. Recibió el golpe, no mortal, pero sí profundo, en su brazo, mientras con la otra mano derribaba al atacante con una furia primigenia. La sangre manchó su túnica,
un rojo vivo que contrastaba con el blanco de la piedra, y un gemido colectivo escapó de la multitud. Había sangre de su sangre, derramada para protegerla. Este acto de autosacrificio tan visceral y público, no solo salvó la vida de la Omega, sino que desveló la verdadera naturaleza del Rey Alfa. No era el monstruo sin corazón que todos creían. Era un hombre capaz de una lealtad y un amor tan profundos que estaba dispuesto a destruir su propia leyenda por la persona que lo había descifrado. Las máscaras cayeron, no solo las de él, sino también las de la manada, que por primera vez vio a su líder como un ser humano, con vulnerabilidades y con una capacidad de amar que los dejó atónitos. La Omega, por su parte, lo miró con una mezcla de sorpresa, gratitud y una comprensión aún más profunda. Su resistencia silenciosa había logrado lo que ninguna rebelión armada habría podido, había forzado al rey a enfrentarse a su propia humanidad. Y en ese instante, en medio del caos que se disipaba y los murmullos atónitos de la multitud, la verdadera dinámica de poder se invirtió. Él, el Rey Alfa, el caudillo temido, había elegido quemarse entero, destruir su imagen de invencibilidad para protegerla. Al hacerlo, le había entregado, sin palabras, el control de su propia vulnerabilidad. Ella, la Omega que todos habían creído débil y rota, se convirtió en la depositaria de su verdad más íntima, la única persona que él obedecería, no por sumisión forzada, sino por la lealtad nacida del sacrificio. Juntos, no solo reconstruirían un reino sacudido por la traición, sino que reescribirían las reglas de su mundo, donde la fuerza no residiría en la crueldad, sino en la autenticidad, en el coraje de mostrar la propia alma. Su vínculo, forjado en la humillación y el desafío, en la obsesión y el autosacrificio, se transformó en algo inquebrantable, una alianza de almas que entendían la oscuridad del otro. El Rey Alfa ya no era el tirano solitario, había encontrado a su igual, a su espejo, a la única que podía sostener su luz y su sombra. Y ella, la Omega, había descubierto que su defecto, su incapacidad para someterse ciegamente, su frialdad aparente, era en realidad su mayor fortaleza, el escudo que le permitió ver a través de las máscaras y forzar a un rey a la redención. Esta historia nos enseña que la verdadera fortaleza a menudo reside en la vulnerabilidad más profunda, y que, en ocasiones, la destrucción de nuestras viejas identidades es un paso doloroso pero necesario para la reconstrucción de un amor más auténtico y poderoso. Un amor que desafía las convenciones, que nace de la confrontación y que solo puede florecer cuando se acepta la totalidad del otro, con sus luces y sus sombras. ¿Qué pensáis vosotros de estas intensas narrativas donde el poder y la vulnerabilidad se entrelazan de forma tan peligrosa, donde la redención nace del sacrificio más inesperado? ¿Creéis que el amor puede florecer en las sombras más profundas, o que la destrucción es un paso ineludible para la verdadera reconstrucción del ser? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestra perspectiva. Nos encantaría leeros. Y si este viaje a las profundidades del alma os ha capturado, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros para más relatos que desafían lo convencional y exploran los límites del corazón.